A esta hora en Meridiano Blue. 1:34. Vamos a la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Qué dicen los nariñenses? ¿Qué dicen en Ipiales ante el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30% a los productos colombianos, con respuesta idéntica, recíproca, del gobierno del presidente Gustavo Petro? Winston Viracachá está con la gente del sur del país. Representantes de los gremios económicos en el departamento de Nariño expresaron su preocupación frente a la amenaza del gobierno del presidente Daniel Noboa en el Ecuador de aplicar un arancel hasta del 30% a diferentes productos colombianos. Según el director de la Cámara de Comercio de Pasto, se debe establecer un diálogo directo para que impida una masacre laboral en la zona de frontera. Arturo Ortega, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. A través de cualquier instancia diplomática y trate de generar nuevamente esos lazos comerciales de hermandad que hemos tenido con el Ecuador. Manuel Enrique Rosero, ex embajador de Colombia en Ecuador, tiene su propia lectura de lo que está sucediendo entre estos dos países. Me parece muy delicado que hoy se tomen estas medidas por parte del gobierno ecuatoriano, que va a afectar de manera grave, si bien a Colombia en su mayor proporción, pero también al Ecuador. Hay que recordar que Colombia es el tercer socio comercial en importancia del Ecuador. Mientras tanto, Andrés Peñaranda, quien es el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el departamento de Nariño, defendió la ofensiva que adelantan las fuerzas militares en contra del narcotráfico y grupos armados ilegales. Tiene adicional en toda la parte pacífica, tiene la fuerza. Winston, y en la industria azucarera del Valle del Cauca, que exporta cerca de 56.000 toneladas cada año a Ecuador, va a ser una de las más golpeadas allí por esta decisión. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Las empresas del Valle del Cauca exportan a Ecuador azúcar, confitería, medicamentos, conductores eléctricos, productos de cuidado personal y muchos otros bienes de consumo, pero sin duda la industria azucarera será una de las más golpeadas por este arancel del 30% anunciado por el presidente Noboa. Los ingenios azucareros exportan a Ecuador cada año en promedio 56.000 toneladas de azúcar, que representan casi 36 millones de dólares. Así lo confirma Claudia Calero, directora de Azocaña. Ecuador ha sido históricamente un destino muy relevante para el azúcar colombiana. De acuerdo con cifras de la DIAN, entre el 2023 y el 2025, Ecuador fue el quinto destino de las exportaciones de azúcar colombiana. Serían más de 400 empresas vallecaucanas afectadas por estos aranceles. El año pasado Ecuador compró a las empresas del Valle más de 340 millones de dólares. Las empresas, los empresarios del Valle del Cauca, a través de un comunicado, le están pidiendo al presidente Petro que active los canales diplomáticos con el vecino país. Fíjese, Hugo Mario, que el sector textilero también se vería afectado y está encendiendo alarmas. Juanita Troncoso. Ropa, calzado, accesorios y por supuesto telas podrían tener un aumento en sus precios tanto en Colombia como en Ecuador por la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30% a los productos de nuestro país. Habla José Santos Gaviria, CEO de Protela. Digamos, es una medida que afecta de manera importante el flujo de exportación de telas. Las textileras colombianas hoy exportan a nuestro vecino país, ¿no? Hablando puntualmente de Protela, nosotros tenemos una compañía filial en Ecuador donde nosotros exportamos la tela a Ecuador y ya hacemos la comercialización localmente. La medida del 30% pues básicamente va a encarecer las telas y la comercialización del producto un 30%. Vamos a dejar de ser competitivos, vamos a perder mercado. Entonces estamos altamente preocupados con la medida. El mercado ecuatoriano es un mercado importante para mucha marca colombiana que tiene un desarrollo de retail importante en el país vecino, y básicamente los productos, las prendas, los zapatos que hoy comercializan las marcas colombianas en el mercado ecuatoriano, de igual forma también van a tener un impacto, van a tener que incrementar sus precios, y eso las va a hacer perder competitividad en un mercado que es bien importante como país vecino. En materia textil, Colombia importa desde Ecuador fibras, hilos e insumos de confección.
Gracias, Juanita. Y a las 6 de la tarde será entonces la hora definitiva en la que Colombia deje de vender, de suministrar energía a Ecuador en medio de esta pelea económica. Nicolás. Pues Valentina, lo que dice el ministro Edwin Palma es que esto se da como una respuesta recíproca a la agresión por parte del gobierno ecuatoriano a Colombia. El ministro Palma es claro en que Colombia no necesita de Ecuador hablando de materia energética, sino que por el contrario, Ecuador sí depende plenamente de esa venta energética, por lo cual asegura que también en Colombia hay abastecimiento suficiente, pero ANDEC también está preocupado por lo que pueda esto conllevar a la falta de venta. Ahora, también cabe recordar que esta mañana la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, aseguró que aplicaría la reciprocidad en las tarifas de transporte del petróleo, por lo cual el ministro Palma se refirió a esto diciendo que ya se adelantan acciones para defender la soberanía, acciones que van atadas a la reactivación petrolera y diálogos con privados y por supuesto con Ecopetrol. Y estamos en conversación con el gobierno, habrá que ver con los actores, porque aquí hay actores privados y públicos, el mayor es Ecopetrol, que habrá que valorar cuáles serían esas, pero creo que ahí se abre una oportunidad y habrá que abrir precisamente en todas estas circunstancias una oportunidad de restablecer. Valentina, y es que desde los gremios económicos de Colombia también se pusieron de acuerdo en pedirle al gobierno que es necesaria una discusión diplomática para evitar escalar el conflicto comercial. 1:40, habló en Mañanas Blue el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, lamentando, por supuesto, esta determinación que empezó en Ecuador y ya está en Bogotá. Considero que normalmente este tipo de decisiones son decisiones políticas y obviamente este tipo de acciones o decisiones no son tan consultadas y no solo en el Ecuador sino a nivel general. Que existe una coincidencia y para mí las coincidencias no existen. El principal problema... Hablamos también con el alcalde de Ipiales, que es el municipio colombiano más cerca de la frontera con Ecuador. Negó que las autoridades colombianas no estén colaborando con el ejército y la policía ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y contra la criminalidad, que es el argumento del presidente de Ecuador para imponer estos aranceles. El presidente de Ecuador está haciendo todo lo posible por dañar las relaciones con Colombia y con la frontera. Primero genera una gran incertidumbre porque, digamos, no todos los ciudadanos escuchan un noticiero o se ilustran sobre las afectaciones. Y de entrada va a generar una baja expectativa para instalarse en zona de frontera y realizar relaciones comerciales. Segundo, ya hemos evaluado con nuestro equipo el impacto que va a tener. La otra evaluación, el otro impacto que se debe revisar es qué va a pasar con el sector defensa a propósito de esta pelea. Desde Suiza, el presidente Daniel Noboa hizo críticas al papel de las autoridades colombianas de la fuerza pública por la falta de control en la frontera y en especial aseguran que no están dando resultados. Stephanie Valencia. Desde la Cumbre Económica Mundial en Suiza, el presidente de Ecuador le dijo al diario El Tiempo que no hay sintonía entre gobiernos. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. No estamos en la misma página en ese. Pero el ministro de la Defensa en Colombia piensa lo contrario. Esto dijo el general retirado Pedro Sánchez. Colombia y Ecuador mantienen una relación supremamente fuerte en temas de seguridad. Colombia no solamente ha hecho esa estrecha colaboración y articulación regional y también internacional, sino que lidera esta lucha y comparte capacidades, comparte información. Y aquí lo que tenemos que es hacer una aclaración de alto nivel y que avancemos como naciones, porque no nos podemos seguir en este tipo de discusiones y fracturando la relación tan fuerte. También en la cooperación con Interpol, habla el coronel Gonzalo Córdoba, el jefe de la Oficina Central de Interpol. En el año 2024 se realizaron 8 extradiciones de Colombia hacia Ecuador y también se realizó una extradición de Ecuador hacia Colombia. Colombia comparte frontera con Ecuador en Putumayo y Nariño. En esas regiones, los resultados operacionales de la Armada y el Ejército han tenido subidas y bajadas en los últimos años. Una disminución de 2024 a 2025 en las capturas de criminales, en los menores rescatados, en los sometimientos y en la incautación de explosivos y depósitos ilegales. Pero ha habido un incremento en la incautación de droga, de armas y también en los combates que ha habido con los grupos que delinquen en esas regiones como el ELN y las distintas disidencias de las FARC. Ojo porque esta crisis, Stephanie, se viene cocinando a fuego lento desde hace varias semanas. Estaba cerrada la frontera en el Putumayo por decisión de Ecuador y poco se decía en Bogotá. ¿Qué dicen en Mocoa? Jairo Figueroa. Buenas tardes. Las autoridades de Putumayo temen que las pérdidas sean mayores por las sanciones que impuso en las últimas horas el gobierno de Daniel Noboa a Colombia. En el caso de este departamento, afectado por el cierre del puente internacional San Miguel, la situación puede conllevar
a disparar el contrabando y el delito transnacional. Así lo indicó Carlos Arbey Cleves, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera, porque si no, se aumenta el contrabando y sobre todo se aumenta la inseguridad, que es tan importante para nosotros, los municipios fronterizos del departamento del Putumayo. Y es que la fuerza pública ha asestado duros golpes en las últimas horas con la incautación de marihuana que iba a ser distribuida en el vecino país, en Perú y Brasil. Coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Brigada 27 del Ejército en Putumayo. Lograron la incautación de 1.656 kilogramos de marihuana en el área rural del municipio de Puerto Caicedo. La operación se desarrolló en el corregimiento de San Pedro. Durante un puesto de control fue incautado un vehículo tipo furgón y capturado en flagrancia a su conductor. Por información de inteligencia coordinada... Y siguen también las reacciones desde el otro lado de la frontera. Desde Quito nos entrega este reporte Daniela Valencia de la Alianza Informativa Latinoamericana. Buenas tardes, así es, las tensiones energéticas y comerciales entre Ecuador y Colombia han escalado durante las últimas horas. Luego de las decisiones simétricas que adoptó el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha dicho aquí la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, a través de su cuenta de X, es que se revisarán las tarifas que se cobran a Colombia por el transporte de crudo a través del sistema de oleoductos de crudo pesado. Esto afecta a un acuerdo bilateral que se firmó el 11 de febrero de 2013 entre ambas naciones. Lo que ha dicho el sector productivo y comercial a lo largo de esta mañana es que le piden un diálogo bilateral responsable, tomando en cuenta las relaciones comerciales que se han construido durante décadas y que implican una afectación a cerca de 3.000 millones de dólares. El Ecuador está también bastante preocupado por esta decisión de suspender la exportación de energía eléctrica al Ecuador, tomando en cuenta, por ejemplo, que en 2025 esto implicó 15 millones de dólares y que en 2024, durante esta época de sequía en la que el Ecuador tuvo que implementar apagones de hasta 14 horas, esto implicó 64 millones de dólares. Si continúan estas medidas, lo que tendrá que hacer el país es prender estas hidroeléctricas durante las horas de alta demanda. La noticia del momento en Blue Radio. 1:46, mucha atención, que se acaba de pronunciar el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenecen Colombia y Ecuador, Gonzalo Gutiérrez Reinel. Dice a esta hora que remitió comunicaciones a los presidentes de Colombia y de Ecuador, solicitando la postergación de las medidas anunciadas en cuanto a aranceles y poniéndose a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, dice el comunicado, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico. Desde Lima, la CAN está pidiéndoles a los presidentes Petro y Noboa que posterguen la implementación y la aplicación de aranceles y de medidas complementarias. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. ¿Y qué dicen los candidatos, don Andrés Carmona? ¿Cómo conjurarían esta crisis diplomática con Ecuador? Ricardo, comencemos con la derecha, porque para el candidato Daniel Palacios, esta crisis es el resultado de abandonar los esfuerzos y cooperación en temas de seguridad. Escuchemos. El 7 de agosto del 2026, seguramente con una presidencia que ponga primero a Colombia, que ponga primero la seguridad de los colombianos, podremos trabajar con el pueblo hermano de Ecuador por una región segura, próspera y con muchas oportunidades. Desde sectores de centro y centroizquierda, estas medidas anunciadas por el gobierno de Daniel Noboa buscan distraer de los conflictos internos que tiene nuestro país vecino. El precandidato Juan Fernando Cristo. Lo que necesitamos es más cooperación y no peleas absurdas e inútiles con las cuales Noboa pretende distraer a la opinión pública de su país de los problemas internos que tiene. El precandidato Roy Barreras. Yo espero que revise. Cuando las relaciones internacionales no se manejan con seriedad por canales diplomáticos formales y de manera estratégica, los dos países sufren. Y la realidad es que todos los candidatos presidenciales que se han manifestado sobre esta situación señalan que
tanto los aranceles como la no venta de energía a Ecuador afectan a los ciudadanos del sur del país, y los presidentes deben dialogar y coordinar a futuro. Atención.